Bienvenidos amigos del canal. Hoy veremos un tema muy interesante. Estaremos conociendo a cómo crear una fórmula que nos va a permitir crear muchas contraseñas en pocos segundos. Hace un poco atrás habíamos realizado este mismo tema, pero usando solo funciones. Pero como lo mencionamos en el video, tal método no era tan efectivo porque se usaba la función aleatorio.entre. Y como sabrán, es una función muy volátil, es decir, al más mínimo cambio en cualquier celda de Excel, las contraseñas se actualizan y por sí solas cambian. Como por ejemplo aquí tenemos implementada esta función aleatorio.entre, pero simplemente nos trae un solo carácter. Y el problema que presentamos con esta función es que si editamos cualquier otra celda y validamos con Enter, esta se actualiza automáticamente. Entonces, ¿habrá alguna forma de controlar estas actualizaciones que hace esta función? Quédate para descubrirlo. Antes de comenzar con el código, quiero que veas lo siguiente. Si aquí llamamos a la función password, básicamente la función que nosotros ya hemos creado, porque Excel no lo trae dentro de las funciones. Entonces lo seleccionamos y aquí en el argumento que debemos de ingresar es el número de caracteres que nosotros deseamos para nuestra contraseña. Por ejemplo, 8 caracteres. Puede ser la cantidad que tú desees, no hay problema. Y si validamos, fíjate muy bien, ya nos trae una contraseña de 8 caracteres diferentes. Y si jalamos para un rango de celdas, nos inserta contraseñas en cada celda sin problema. Y un detalle peculiar al que quería llegar es el siguiente. Mira, si damos clic en cualquier otra celda e ingresamos un valor, las contraseñas no se actualizan. En cambio, en la que sí lo hemos creado con la función aleatorio.entre, sí se actualizan. Entonces, ¿cómo hacer esta macro que nos permita crear contraseñas de cualquier tamaño y que no se actualicen? Entonces veamos el paso a paso de la macro. Primero, antes quiero mostrarte una información adicional. En Excel, cada letra o símbolo o número está registrado como un código que nos rebota a un carácter. Por ejemplo, aquí tenemos los caracteres más usados en Excel. Son muchos más, pero para el caso de las contraseñas, hemos elegido simplemente desde el carácter que está representado por el código 33 hasta el carácter que está representado por el código 122. Es decir, todos estos caracteres están representados por su respectivo código. Por ejemplo, si usamos la función carácter y en su argumento le decimos el código 71 y validamos, podemos ver que es la letra G. Y si revisamos en esta imagen podemos ver que sí es correcto. El carácter 71 es la letra G. Bajo este conocimiento, para generar contraseñas vamos a usar este rango de caracteres que va desde el código 33 al 122. Entonces, desde el nombre de la hoja vamos a ingresar a ver código. Aquí insertamos un nuevo módulo. Entonces, en este espacio es donde vamos a programar un código que nos va a servir como una función nueva que estamos creando. Básicamente las funciones empiezan con el objeto function, luego el nombre de la función, que en este caso será password. Este será el nombre que vamos a usar en las celdas de la hoja de Excel. Abrimos paréntesis y aquí designamos los argumentos que tendrá esta función. Simplemente que nos pida una cantidad y esta variable cantidad que sea de tipo entero. Es decir, de 8, 9, 10 o los caracteres que desean usar para la contraseña. Esta cantidad se va a almacenar en esta variable cantidad para luego ejecutarlo en el código que aquí vamos a programar. Entonces, primero vamos a decir application.calculate. Básicamente, en toda función creada artificialmente debe llevar el application.calculate para que el código programado se compile correctamente al usar la función password que estamos creando. Entonces, luego vamos a declarar nuestras variables internas de la macro. Recordarte que esta variable es el argumento de nuestra función password, pero nos falta las variables internas de la macro.
Entonces diremos dim valor de tipo variant. Declaramos una segunda variable, dim valor 1 también de tipo variant. Con estas variables vamos a almacenar cierta información temporalmente para que al final se vea reflejado en la celda o en la hoja de Excel. Luego decimos que nuestra variable valor 1 sea igual a null. Básicamente el valor null indica que la variable no contiene datos válidos. Esto para que nos permita insertar caracteres poco comunes dentro de la función. Esta variable valor 1 es la que almacenará internamente la contraseña creada para que al final tenga una salida a través de la función password que estamos creando. Ahora bien, necesitamos una sentencia que nos permita recorrer tantas veces sea necesario el número de caracteres que se requiera tener, el cual estará almacenado temporalmente en nuestro argumento o parámetro cantidad. Es decir, si el parámetro cantidad tiene almacenado un número 8, entonces la sentencia tendrá que repetirse 8 veces tipo un círculo y que en cada vuelta tendrá que ir imprimiendo un carácter que vendrá a formar parte de nuestra contraseña. Entonces veamos cómo se hace. Para eso usamos la sentencia for next. Entonces decimos for i igual a 1, es decir, necesitamos que la sentencia corra la instrucción desde el 1 hasta el valor o veces que almacena el parámetro cantidad. Cerramos la sentencia al final. Ahora bien, ¿qué va a recorrer? ¿O qué caracteres va a recorrer esta sentencia? Para eso vamos a usar la variable valor, para que almacene temporalmente el rango de caracteres a recorrer. Entonces decimos valor igual a carácter, abrimos paréntesis, application.worksheetFunction.RoundBetween. Esta RoundBetween es exactamente la función aleatorio.entre. Y como sabemos, esta función tiene dos parámetros. El valor inferior, que en este caso será el código 33, y un superior, que será el código 122. De esta forma ya hemos identificado qué rango de códigos va a recorrer esta sentencia y que de momento está almacenada en la variable valor. Ahora bien, hasta el momento ya está recorriendo circularmente la sentencia for, pero por cada vuelta que da esta sentencia tiene que dejar un carácter y así hasta completar los caracteres que hemos especificado en el parámetro cantidad. Entonces, estos caracteres tienen que almacenarse una tras otra en alguna parte y para eso está la variable valor 1, que será igual a la misma variable valor 1, concatenado con el nuevo carácter que trae la variable valor en su nueva vuelta. De esta forma hemos logrado almacenar todos los caracteres que el parámetro cantidad pide temporalmente en la variable valor 1. Es decir, la sentencia for se ejecuta una vez encuentre un carácter y lo almacena en la variable valor 1 y nuevamente repite otro ciclo, otro carácter almacenado y así hasta completar el número de dígitos de la contraseña que se ha especificado en el argumento cantidad. Lo único que nos falta es darle una salida real a la celda de Excel y para eso usamos la misma función password igualada a la variable valor 1 que concatena los caracteres uno tras de otro. Ahora, si regresamos a la hoja de Excel y hacemos un llamado a la función password, vemos que ya se muestra tipo una función. Lo seleccionamos y aquí ingresamos una cantidad de 8 dígitos, por ejemplo. Entonces, este número 8 es el parámetro cantidad y de esta forma la sentencia se va a repetir 8 veces y finalmente validamos. Si te fijas, ya nos ha traído una contraseña de 8 caracteres y si jalamos para las demás celdas podemos ver que ya nos ha insertado las contraseñas. Pero fíjate un detalle, si damos clic en cualquier celda y escribimos en cualquier celda, podemos ver que la contraseña se actualiza y esto no sería tan favorable para este tipo de información. Y lo que queremos es que se quede estática sin sufrir cambios después. Entonces, ¿cómo hacer esto posible? Regresamos una vez más al código y aquí podemos ver a la función aleatorio.entre.
Esta función por naturaleza siempre se va a actualizar por sí sola, pero para darle un poco de control vamos a crear una nueva fórmula que sea semejante a esta función. Y para eso borramos todo este código y en su lugar vamos a decir int, que equivale a la parte entero de un número decimal o simplemente entero del código 57 multiplicado por la función aleatorio más el código 48. Básicamente estamos haciendo lo siguiente: usando la función carácter, luego a la función entero o int del código 57 multiplicado por la función aleatorio, y a todo esto le sumamos el código 48. Y si validamos, fíjate muy bien, nos trae caracteres aleatorios que se encuentran dentro de esta imagen. Básicamente, eso es lo que acabamos de realizar con esta modificación de la macro. De esta forma, la función aleatoria ya no será tan volátil como la función aleatorio.entre, sino que se resistirá un poco más a los cambios. Por ejemplo, si regresamos a la hoja de Excel y damos clic en una celda, se cambian los códigos porque se están actualizando a la nueva macro. Pero si damos clic o editamos una celda aparte y validamos por segunda, tercera o las veces que quieras, vemos que ya no se actualiza la contraseña. De esta forma hemos frenado un poco la volatilidad de esta función usando macros. Pero ojo en este detalle: si damos clic en la celda que contiene la fórmula para editarla y salimos con Enter, vemos que el código cambia solo de la celda afectada. En el caso de que no quieras que actualice absolutamente nada, terminarías por copiar el rango y pegarlo como un valor. De esta forma ya no tendrás problemas con las actualizaciones de la función password. Bien amigos, hemos llegado a la parte final del video, esperando que esta información les sirva. Y si es así, recuerda compartir y comentar. Entonces, lo dejamos aquí. Hasta el próximo video. Bendiciones.